pasó alguna vez de estar en una situación estancado? No saber qué hacer con tu conflicto, por más que le des vueltas en la cabeza y lo analices, y has tenido que tomar una decisión tajante y estratégica. Te cuento, a veces los problemas o los conflictos terminan siendo verdaderos nudos mentales. Pero el problema no está en el nudo, el problema está en cómo resolverlo. Soy Patricia Castro y una vez más te invito a mi canal Psicología sin Barreras, a que te suscribas, a que me dejes comentarios de los temas que estamos viendo. Y en esta oportunidad vamos a trabajar sobre esos momentos, esos pensamientos, esos problemas que a veces no tienen más solución que un corte drástico. ¿Sí? Bueno, pero para esto, y ahora comenzando ya este encuentro, para esto vamos a apelar a un mito, a una leyenda. ¿Sí? En el año 333 a.C. surge que un campesino llamado Gordias, en la actual Turquía, en la ciudad de Gordios, que actualmente está en Turquía, este campesino, por razones del oráculo, ¿sí?, accedió al trono. Fue el rey Gordias de esta ciudad. Entonces, en agradecimiento a los dioses, le hace un presente a Zeus, un carro, el cual es atado en las columnas del templo. Atado de manera tal que ese nudo no se podía deshacer, porque nadie podía llevarse el carro que era para el dios. Entonces, corrieron los años, corrieron los tiempos, y llegó a oídos de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno estaba ampliando sus territorios, llegó a la ciudad de Gordias y se enteró que este nudo, al que lo llamaron nudo gordiano, nadie lo podía deshacer. Es más, la leyenda decía que el que pudiera desatar este nudo conquistaría el Asia. Bueno, entonces Alejandro intentó desatarlo, mas viendo que no podía, tomó una decisión drástica e inesperada. Tomó su espada y de un solo corte hizo un tajo que lo partió al medio. Y así desató el nudo. Luego hubo señales divinas, a partir de truenos y tormentas, de aprobación hacia la acción de Alejandro. Y finalmente conquistó gran parte del Asia. Bueno, he aquí el mito. Pero esto lo podemos llevar, ¿sí? Lo vamos a hacer desde la perspectiva junguiana, de Carl Jung, desde la psicología psicoanalítica simbólica, a llevar esto a un plano de estudio psicológico. Y esto tiene que ver a veces cómo salimos de ciertas situaciones. Psicológicamente, este nudo representaría el conflicto más bien inconsciente, ¿sí?, que una y otra vez entra intrusivamente a nuestra mente como dificultad, como problema, como un pensamiento intrusivo, como un pensamiento recurrente, al cual no le podemos encontrar solución, ¿sí? Entonces, simbólicamente el nudo representa ese conflicto. El problema está en cómo vamos a desatar ese nudo, ese pensamiento, ese conflicto que tiene una pata en el inconsciente, es decir, cuyo origen ya la conciencia lo desconoce, ¿sí? Y el ego es el que intenta infructuosamente resolver. ¿Dónde está el riesgo? No hacerlo y caer en conductas repetitivas, en situaciones que repetimos a lo largo de la vida y se nos vuelve a presentar el nudo y se nos vuelve a presentar el nudo. Es como decir, damos un giro a la situación y volvemos en 360 grados de nuestra vida a encontrarnos con el mismo problema, ¿sí? Por ejemplo, reconocemos ahí una pareja que se encuentra, un vínculo amoroso que se encuentra estancado, que no crece, que no se termina de disolver, pero tampoco crece.
Y entonces vamos perpetuando esta relación en la vida, ¿sí? Un trabajo al que no deseamos, un trabajo que nos está generando ansiedad, que nos genera temor, que nos genera parálisis antes de entrar, ¿sí? Hasta síntomas físicos, por ejemplo, dolor de cabeza al levantarnos porque no queremos ir, sin embargo lo tenemos que hacer. Entonces ahí es cuando analizamos los cambios para hacer y no podemos. No queda otra que una decisión drástica. No sé qué voy a hacer después, pero con esto termino. También puede ser algo una vocación postergada, que digo, bueno, voy a terminar mi tesina de licenciatura, voy a terminar y no la termino nunca, y pasan los años, ¿sí? O de repente, aquello que a mí me daba placer para estudiar, siempre lo postergué, conductas postergadas, la procrastinación, que lo pienso y no encuentro el lazo. Se perdió el lazo. ¿Dónde comienza el lazo de este nudo? Como pasó con el nudo gordiano. Ya nadie encontraba la punta del lazo, la punta del ovillo. Se había perdido, hecho de manera tal. ¿Sí? Entonces no quedaba otra que cortarlo. Nosotros también, en esos devaneos mentales que hacemos para resolver ciertas situaciones que a veces dejamos pasar, ya les digo, durante gran parte de nuestra vida, no queda otra que tomar una decisión tajante. A veces implicamos al otro, y eso hace que, por ejemplo, en una pareja que no se termina de separar, o que él quiere, ella no quiere, o ella quiere y él no quiere, ¿sí? O como esté constituida la pareja, uno de los miembros de la pareja no quiere, bueno, entonces, ¿qué hace el otro? Por no dañar, posterga y se termina dañando. ¿A dónde nos puede llevar una situación postergada, no deseada, algo que no se puede resolver mediante el análisis? Y dejo que pase. Nos puede llevar hasta los mismísimos ataques de pánico. ¿Por qué? Porque seguimos perpetuando nuestra vida. Es ahí cuando las emociones supuestamente negativas nos están avisando que tengo que sacar la espada, como Alejandro. Si quiero conquistar mi paz interna, tengo que sacar la espada y cortar con la situación. Por supuesto que haciendo el menor daño posible. Haciendo el menor daño posible. Porque a veces, en pos de un falso altruismo, ¿sí? Decimos no porque no le quiero hacer daño, no voy a enfrentar. En realidad estamos huyendo de tomar una acción. En realidad estamos, de alguna manera, no queriendo nosotros ejecutar la acción porque sentimos que no podemos. ¿Cuál es la excusa? No lo quiero dañar. Pero sin embargo me estoy dañando a mí y a la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy perpetuando un vínculo quizás que ya no tiene retorno. Estoy yendo a un trabajo que por ese dinero estoy hipotecando mi vida. No tiene retorno. Entonces, esos son los momentos donde hay dos maneras de entrar a resolver el conflicto o desatar el nudo. Uno es ese, intentar desatarlo, buscar el comienzo, buscar los lazos, ir deshaciéndolo. ¿Cómo es esto a nivel psicológico? Analizar pensamiento por pensamiento, analizar, bueno, si tomo esta decisión sucederá esto, si tomo esta otra decisión sucederá lo otro. O sea, voy haciendo un análisis detallado pensamiento por pensamiento. Esa es una. Y la segunda, cuando ya no cabe y no resiste análisis, ¿sí? Hacer un corte estratégico, tomar esta decisión estratégica de decir, termino con esta situación y avanzo con un cambio hacia otro rumbo para retomar mi vida. ¿Sí? Esto es cortar el nudo gordiano. Tal como hizo Alejandro Magno para conquistar Asia, ¿sí? Según el designio divino,
Hay situaciones en la vida que nos ponen en un lugar de decir, ya lo analicé, no puedo resolverlo mediante un análisis racional, tengo que pasar a la acción. Sacar la espada, ¿qué sería la espada? Una voluntad estratégica, una voluntad de cambio. Eso es la espada, representa eso la espada. Entonces, con mi voluntad ejerzo una acción determinante y cambio de raíz la situación. Es el cambio radical de la situación que me viene estancando, por el cual vengo sobreviviendo y no realmente viviendo con ganas, con el deseo puesto en lo que hago y en lo que siento. ¿Sí? Eso es un cambio estratégico. Por supuesto hay consecuencias, hay daños colaterales, hay consecuencias, pero esto ya es otra historia, que es lo que viene después. ¿Dónde está el peligro del corte? El peligro de cortar puede ser cortarlo todo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? O cortar una fruta antes que madure, por ejemplo. ¿Cuál sería ese peligro? Sería cuando yo apresuro el corte antes de analizar. ¿Y por qué a veces corto situaciones antes de analizarlas y de intentar desatar el lazo? Porque hay situaciones en que se puede desatar para volver a anudar. Desatar, ¿sí? Cambiarlas para volver a construir, ¿sí? Pero entonces, ¿cuándo está el peligro del corte? Cuando lo hago antes, ¿sí? Cuando todavía hay posibilidades. ¿Y en qué situaciones? ¿A qué me lleva esto? Y en general, cuando corto situaciones antes de que puedan haber otros resultados, es porque evito los conflictos. Evito confrontar, evito plantear una discusión. El miedo a frustrarme me hace cortar. Empiezo algo nuevo, un nuevo trabajo, un nuevo estudio, una nueva relación. Pero, ¿y si me pasa lo mismo que antes? ¿Y si me comprometo demasiado y después esto no funciona? Entonces corto y me alejo. Bueno, esto es por evitación. Esto es cortar por defensa. Me estoy defendiendo antes de que algo suceda, ¿sí? Y quizás estoy perdiendo la posibilidad de tener una situación deseada, de ser feliz, por ejemplo. Ni más ni menos. Entonces, acá la gran pregunta es, ¿esta situación puede resolverse? ¿Cómo la voy a resolver? ¿Requiere de un análisis profundo e intentos de cambio graduales? ¿O tengo que ser determinante y apelar a un corte estratégico? ¿Sí? A un corte radical de la situación para cambiar mi vida e irme a 180 grados y no a 360 y volver a encontrarme con el problema. Esto es lo que nos viene a enseñar este mito, esta leyenda del nudo gordiano. Muchas veces estamos frente a esta situación, a este nudo, y no sacamos la espada. Seguimos y seguimos y seguimos intentar desatarlo. A veces podemos desatar situaciones y reconstruir, revincular. Podemos acceder a tarde, pero al trabajo que soñamos. Y otras veces nos vamos antes de que algo suceda por temor a fracasar. Entonces, con este ejemplo del nudo gordiano, quiero dejarles esta cuestión desde el análisis junguiano de cuándo ser héroe de nuestra propia historia. Apelar al arquetipo del héroe es cuando quizás nos convoca a nuestra propia historia para decir, tenés que avanzar, tenés que dar un corte y tenés que atreverte, animarte. Entonces, ese es el gran desafío que la vida, como siempre, por momentos es ordenada,
por momentos es caótica y nos toca a nosotros ordenarnos. ¿Y a vos? ¿Qué te parece? ¿Qué me podés contar? Aquí, debajo, en la caja de comentarios. ¿Te sucedió, tal como Alejandro, estar frente a un conflicto que tuviste que apelar a toda tu voluntad para poder cortar y hacer un cambio? Bueno, te espero en el próximo encuentro con un próximo tema de más psicología sin barreras.